Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo la gente a Jesús: ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio de comer pan del cielo. Jesús le replicó: os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la lectura del Evangelio del día de hoy podemos descubrir una unidad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cuando Jesús enmarca este signo de este milagro, cuando el pueblo de Israel estaba con Moisés y salen de Egipto para la tierra prometida, ellos le peleaban a Moisés que no tenían que comer, que no tenían agua, que no tenían comida, y Dios hizo muchos signos hermosos, y en esos signos podemos descubrir que tenían sed, les dio agua, tenían hambre, les dio el maná. Algunos historiadores bíblicos afirman que incluso ese maná que comían, cada vez que comían les sabía algo distinto. Pero pues se cansaron también del maná. Pidieron algo de carne, y cuando piden algo de carne mandan golondrinas. Y el pueblo también se cansó de esas golondrinas. Tanto fue que Moisés, cuando sube a la montaña a encontrarse con el Señor, y el Señor le entrega los 10 mandamientos, Moisés baja porque el pueblo de Israel pensó que no iba a volver a bajar, que se había quedado con Dios, y los ve adorando a otros dioses. Es allí cuando él decide romper las tablas de la alianza y vuelve nuevamente a subir al encuentro en la montaña con Dios para pedir nuevamente los mandamientos. Es algo muy curioso que justo cuando ya Jesús está en el Nuevo Testamento, piden también cuáles son los signos y cuáles son las obras y cuáles son los milagros que va a hacer Jesús para que el pueblo crea. Si leemos antes los evangelios, antes de este versículo, vemos que Jesús hace grandes milagros. Y para las personas, estos signos y estos milagros no son mucho. Sana enfermos, cura leprosos, hace que oigan sordos, permite hablar a mudos, etcétera, etcétera, y pasaría como desapercibido. Pero más allá, ese alimento que él habla es de propiamente su cuerpo. Cuando habla de su cuerpo y de su sangre en la última cena, entrega lo más sagrado que podemos nosotros tener los católicos, y es el cuerpo y la sangre de Cristo, que alimenta, que conforta, que es como Jesús cuando se acerca a la samaritana y le dice: tengo sed. Y la samaritana le responde: pues trae tú un cántaro y saca tú tu propia agua. Pero más allá, el signo importante es aquella agua que solamente da Jesús, y esa agua que sobrepasa todo entendimiento, que quitará completamente la sed. Lo mismo pasa con el cuerpo y la sangre de Jesús, este alimento que nos fortalece, este alimento que deberíamos nosotros aprovechar en todo instante para degustarlo. Que no esperemos 2, 3, 4 semanas sin ir a la Eucaristía para acrecentar nuestra espiritualidad, porque si tenemos sed, tomamos agua, si tenemos hambre, comemos, pero es allí cuando intentamos acercarnos a una espiritualidad que tener que rezar el rosario, ir a misa, confesarnos, celebrar la Eucaristía o ir simplemente al encuentro del amado en una capilla frente al sagrario, se nos hace difícil. ¿Por qué crees que de pronto cuando nosotros rezamos el rosario, mientras iniciamos nos quedamos dormidos? La lucha espiritual va más allá.
Cuando nosotros comenzamos a ir generando cada vez más ese escalón, es como si nosotros cada vez más quisiéramos aumentar nuestra espiritualidad y ese encuentro personal con Dios. Pero es difícil, buscar a Dios es difícil, encontrarnos con Él es difícil. ¿Y por qué? Porque entramos en una guerra completamente espiritual, donde la guerra no es solamente con personas de carne y hueso, sino la espiritualidad también entra en una guerra con aquellas cosas que no quieres que estén cerca a Dios. Y es allí donde la espiritualidad comienza a ganar. ¿Por qué? Porque en la oración debemos descubrir que Dios tiene y posee poder sobre toda la creación, sobre todas las criaturas. Y es allí donde nosotros debemos confiar en Él. Mira, ponemos nuestra confianza en el ser humano y las Sagradas Escrituras nos dicen: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. ¿En quién debemos confiar? En Dios. Él nunca nos va a abandonar. Por eso busquemos siempre ese alimento que el Señor nos ha dejado para aumentar nuestra fuerza, valentía espiritual, y que lo conseguimos todos los días en el sacramento de la Eucaristía. Que el Señor nos bendiga el día de hoy y podamos acrecentar cada vez más nuestro encuentro espiritual con Él, aunque sea a veces un poquito difícil. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Chao, chao.